ahora sí damos inicio al webinar. Muchas gracias por conectarse nuevamente. Mañana ahora Gerardo Soto, socio del estudio, especialista en Derecho Regulatorio y Derecho Administrativo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos nuestros participantes en el webinar. Gracias por tu participación, Gerardo. Y también nos acompaña Dante Botton, asociado principal del estudio, especialista en Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral. Hola, Dante, buenos días. Hola, Cristina. Hola, Gerardo. Buenos días para todos. Muy contento de estar aquí en este webinar. Perfecto. Entonces, la dinámica de este webinar, ¿cómo va a ser? Dante nos va a presentar la sentencia, va a hablar los aspectos laborales, procesales laborales y algunas implicancias conexas, y Gerardo luego nos va a dar sus comentarios desde el punto de vista de derecho administrativo y derecho regulatorio. Al final, vamos, como siempre, a tener la oportunidad de contestar las preguntas que nos vayan haciendo. Las preguntas las pueden ir formulando a lo largo de la exposición a través del chat, el módulo de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior del Zoom. En caso alguna pregunta no sea respondida en este webinar, por favor los invitamos a hacernos la pregunta no respondida, a enviarla al correo eventos@prcp.com.pe. Igual les recuerdo que el audio y el video lo van a encontrar disponible en el transcurso del día de hoy en el blog del estudio, ¿no? Entonces, sin más, empezamos, Dante, con tu exposición. Gracias, Cristina. Vamos a compartir aquí la presentación. ¿Me comentas, por favor, si se está viendo? ¿Sí, no? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, como bien has mencionado, Cristina, hoy día vamos a conversar principalmente sobre cuáles son los efectos de la reciente sentencia de acción popular emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que declaró fundada en parte la demanda de acción popular, o las demandas de acción popular, como vamos a ver, fueron varios expedientes acumulados, y hizo una interpretación, digamos, para salvaguardar la constitucionalidad del artículo 2 del Decreto Supremo 1/2022. Esta va a ser un poco el esquema de la conversación del día de hoy, algunos antecedentes que es importante que todos tengamos en cuenta, cuáles son los alcances de esta sentencia. Nos hemos formulado también algunas preguntas que quizás muchos de ustedes pueden hacerse, y también vamos a analizar cómo esto impacta en el ámbito administrativo. Como bien nos ha contado Cristina, en los cuestionamientos al Decreto Supremo 1/2022 no solamente han sido a nivel judicial, sino y sobre todo a nivel administrativo, con bastante éxito. Entonces vamos a ver si esta sentencia repercute o no repercute en el ámbito administrativo. Algunos antecedentes importantes, seguramente la mayoría de ustedes lo conoce, pero es importante tomarlos nuevamente en cuenta. El 23 de febrero del año pasado se publica en el Diario Oficial El Peruano este Decreto Supremo, el 1/2022, que lo que hace básicamente es modificar el reglamento de la ley de tercerización. Este Decreto Supremo establece además un plazo de adecuación de 180 días, más o menos 6 meses, para que los empleadores adecúen sus contratos y figuras empresariales a lo dispuesto por este Decreto Supremo. La principal novedad que tiene este Decreto Supremo, seguramente, insisto, muchos ya lo tenemos claro, es la creación del concepto de núcleo del negocio. Este concepto jurídico que no teníamos entre nosotros, que jamás se había manifestado en una norma laboral, es incorporada en este Decreto Supremo, núcleo del negocio. Y el núcleo del negocio se incorpora como un supuesto prohibitivo de tercerización. Es decir, no pueden las empresas, según lo establecido en este Decreto Supremo, tercerizar actividades que formen parte de su núcleo del negocio. Es importante esta diapositiva porque, insisto, debemos tener en cuenta que el impacto que tiene el Decreto Supremo 1/2022, el ámbito de aplicación, se limita solamente a las tercerizaciones con desplazamiento de personal, y siempre que este desplazamiento sea un desplazamiento continuo. Es decir, hay tercerizaciones
en las que no aplica de ninguna manera el Decreto Supremo 1/2022 TR, ni tampoco la ley de tercerización, porque son tercerizaciones sin desplazamiento de personal. Pero para lo que importa en esta conversación, nos importan las tercerizaciones con desplazamiento de personal y siempre y cuando este desplazamiento de personal sea un desplazamiento de personal continuo. Aquí hemos resumido básicamente lo que nos trajo el Decreto Supremo 1/2022. Insisto, básicamente no está permitida la tercerización en actividades que formen parte del núcleo del negocio. Y esto definitivamente limitaba sobremanera la posibilidad de tercerizar, porque solo se podría tercerizar bajo las reglas del Decreto Supremo 1/2022 aquellas actividades que no formen parte del núcleo del negocio. Aquí hemos hecho un pequeño cuadro comparativo, lo que decía el antiguo reglamento de la ley de tercerización, el Decreto Supremo 6/2008 TR, y lo que dice hoy el Decreto Supremo 1/2022. Como ustedes podrán observar, el concepto del núcleo de negocio no se encontraba establecido en ninguna parte del Decreto Supremo 6/2008 TR, ni tampoco en la ley de tercerización. Y aquí viene ya un poco algunos aspectos que sí tienen relación directa con lo que ha decidido la Tercera Sala Constitucional de Lima. Y es que uno de los principales cuestionamientos que se hace a este Decreto Supremo 1/2022 es que nunca ha quedado claro cuándo estamos o no estamos frente a un concepto o frente al concepto de núcleo del negocio. Lo que el Decreto Supremo 1/2022 apenas nos dijo es que, entre otros, recuerden esa palabra, entre otros, se tendrán en cuenta estos criterios, ¿no? El objeto social, lo que identifica a la empresa frente a sus clientes, la actividad que le genera mayor valor, el elemento diferenciador de la empresa y la actividad que suele reportarle mayores ingresos. Y como lo hicimos en un webinar pasado, seguramente muchos de ustedes recordarán, se mencionaba que esta manera de legislar, esta manera de establecer un concepto vago, impreciso, indeterminado, era una manera de legislar que violentaba el principio de taxatividad, porque si deseas prohibir una actividad, es evidente que esa prohibición tiene que ser lo suficientemente clara para que los administrados, en estos casos los empleadores, ¿no?, puedan saber si la actividad que están realizando es o no, o forma parte o no del núcleo de negocio. Y nosotros en el webinar pasado nos hicimos estas preguntas, ¿no? Hay una lista taxativa, ¿quién define el núcleo de negocio? ¿Qué sucede si tercerizo el núcleo de negocio o parte de él? ¿Y cuál es la definición? Bueno, esto es importante porque sobre esto expresamente se ha pronunciado la Tercera Sala Constitucional de Lima, a favor de los demandantes y en general de los empleadores. Y ya vamos entrando ya a lo que dice la sentencia. Con motivo de la dación y la puesta en vigencia de este Decreto Supremo 1/2022, se iniciaron diversas acciones judiciales, básicamente divididas en dos: demandas de amparo y demandas de acción popular. Además, en el ámbito administrativo se presentaron numerosas denuncias de barreras burocráticas, de lo que nos va a conversar seguramente Gerardo ante Indecopi, las cuales merecieron en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, respuesta favorable en primera instancia y el otorgamiento de medidas cautelares. No obstante, recientemente, como muchos de ustedes conocen, el Indecopi decidió suspender el procedimiento iniciado por la empresa COSAPI, que fue la primera empresa que logró, un pronunciamiento favorable en primera instancia, justamente por la existencia de las demandas de acción popular. Y por eso es la importancia también de este webinar, porque claro, Indecopi suspende el procedimiento iniciado de denuncia de barreras burocráticas por COSAPI porque entendía que lo que se determinara en los procesos de acción popular, en las demandas de acción popular, era muy importante. Y con fecha 4 de abril del 2023, es decir, hace pocos días, la Tercera Sala Constitucional de Lima declaró fundada en parte esta demanda, iniciada por diversos gremios y SEDAPAL. Son 4 expedientes acumulados. Recordemos que, como les he mencionado, se interpusieron varias demandas de acción popular, la gran mayoría en Lima, por lo menos, a nivel nacional también. Pero
se iniciaron varias demandas de acción popular y se acumularon en un solo expediente, y es por eso que tenemos esta sentencia. ¿Qué nos dice esta sentencia? Hemos hecho un pequeño cuadro que quizás nos puede ayudar a, digamos, sintetizar los aspectos que han sido analizados por esta sentencia. ¿Por qué? Porque eso también tiene un impacto, ¿no?, en las demandas de amparo y también en los procedimientos administrativos en Tindecopi, porque el hecho que exista la demanda de acción popular no significa, y esto es importante y ir teniéndolo en cuenta, que la acción popular no ha analizado todos los argumentos ni todos los derechos que los empleadores pueden considerar vulnerados, y eso se discute evidentemente en el proceso de amparo, ni tampoco ha analizado todos los cuestionamientos que se hacen en las denuncias de barreras burocráticas. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en este cuadro que hemos elaborado para ustedes, un aspecto que sí había sido analizado a nivel administrativo es que la norma, es decir, el Decreto Supremo 1/2022, no había seguido el procedimiento regulado en el Decreto Supremo 1/2009 es decir, no se había prepublicado con el ánimo de recibir los comentarios, sugerencias, propuestas de mejora o de cambios por parte de los empleadores, los sindicatos o los trabajadores. No se hizo. Entonces, esto no se analiza en la sentencia, ¿no? Luego, el derecho constitucional al trabajo. Se incumplió por parte de, digamos, del Decreto Supremo 1/2022, es decir, la sentencia emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima considera que se ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo. Lo que establece la sentencia es que no, porque en este caso no se regula ni restringe el derecho de las personas para acceder a un puesto de trabajo. Esto ciertamente es discutible, porque claro, si tú restringes la tercerización, evidentemente vas a dejar sin empleo a muchos trabajadores de las empresas tercerizadoras. Sin embargo, para la sala, esto no necesariamente es así. Y aquí viene un tema que es muy importante tenerlo en cuenta. Uno de los argumentos más importantes que los empleadores utilizaban para cuestionar el Decreto Supremo 1/2022 es que este Decreto Supremo vulneraba el principio de jerarquía normativa. ¿Y por qué se utilizaba este argumento? Porque se decía, en la ley no existe el concepto de núcleo del negocio. Y si en la ley no está el concepto de núcleo del negocio, ¿cómo es que a nivel reglamentario esto sí se puede dar? Es decir, si un concepto prohibitivo y restringido, o sea, que restringe la tercerización, no está en la ley, ¿cómo es que el reglamento sí lo puede hacer? Lamentablemente, este argumento, que de nuestro punto de vista es un argumento muy potente y que tendrá que ser reevaluado por la Corte Suprema en segunda y definitiva instancia, es un argumento que para la Sala Constitucional de Lima, para la Tercera Sala Constitucional de Lima, no es correcto, ¿no? Lo ha argumentado, ha dicho de que lo que ha hecho el reglamento es una precisión, y que por tanto no estaría yendo más allá de la ley. Definitivamente, respecto de eso, no estamos de acuerdo, ¿no? Lo mismo con el principio de legalidad, ¿no? En el mismo sentido, ¿no? La Sala Constitucional indica de que no se vulnera el principio de legalidad porque el reglamento no estaría vulnerando la ley. Pero lo que sí ha dicho la sentencia, y digamos aquí vienen algunas buenas noticias, digamos, de esta sentencia, es que la sentencia concluye que sí, el Decreto Supremo 1/2022 sí vulnera notoriamente el principio de tipicidad o taxatividad y seguridad jurídica. ¿Y cuál es el argumento central? Ustedes lo tienen aquí en este cuadro, que el concepto de núcleo de negocio no es un concepto claro. No se entiende cuándo estamos o no estamos frente al núcleo de negocio. Y por tanto, los administrados, en este caso, para quienes va a dirigir las normas, principalmente los empleadores, no tienen certeza de cuándo es o no es una actividad parte del núcleo del negocio. Y también la sentencia dice que esto llevaría, como lo indicamos en el webinar pasado,
a aplicaciones arbitrarias, antojadizas por parte de la autoridad administrativa, que es finalmente quien va a aplicar en mayor medida esta norma. Y también la autoridad judicial, por cierto, ¿no? Y eso vamos a analizar más adelante. Entonces, la sala concluye que efectivamente este concepto del núcleo de negocio, tal como está redactado, así como está en el artículo, en el Decreto Supremo 1/2022, es un concepto que viola el principio de taxatividad, de tipicidad y por tanto no puede mantenerse en el ordenamiento jurídico. Otro aspecto que es muy importante también, que lo dice la sentencia, es que el legislador, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, no tiene la capacidad de determinar cuándo estamos o no frente al núcleo de negocio, sino que debe ser los empresarios, deben ser los empleadores los que determinen qué actividad es parte o no del núcleo de negocio. Esta parte de la sentencia es muy importante y debe ser reforzada, entiendo, en las argumentaciones que se hagan en segunda instancia también. Para ir acabando esta parte, la sentencia también, digamos, da la razón a los demandantes en la violación de dos derechos fundamentales adicionales. La sentencia concluye que también el Decreto Supremo 1/2022 vulnera la libertad de empresa, porque, insisto, quien debe identificar el núcleo de negocio es la empresa, es el empleador y no el Estado. Y también se vulnera el derecho a la libre contratación, porque al prohibir la tercerización, como lo hemos explicado aquí, se vulnera la posibilidad de decidir con quién contratar y con quién no contratar y bajo qué esquema contractual hacerlo. Sin embargo, y aquí viene uno de los cuestionamientos importantes a la sentencia, en primer lugar, la sentencia declara fundada en parte la demanda. Y al declarar fundada en parte la demanda, declara nulo el extremo del artículo 1 del Decreto Supremo 1/2022, que prevé todo lo que está en la diapositiva que hemos mencionado, ¿no? Es decir, todo el concepto del núcleo de negocio y todos los supuestos que identificarían o identificaban al núcleo del negocio. Y también la disposición complementaria transitoria única. Es decir, expulsa del ordenamiento jurídico, declara nulo el artículo 1 en cuanto a todo este contenido. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo que debió ocurrir es exactamente lo mismo con el artículo 2. Pero la sentencia hace una interpretación conforme a la Constitución y nos dice de que no está permitida la tercerización que forme parte del núcleo de negocio siempre que se interprete que esta prohibición existe cuando hay utilización indiscriminada y fraudulenta de esta forma de contratación. Desde nuestro punto de vista, no debió ser este el resultado de los fundamentos de la sentencia, es decir, hay un problema de conexión entre las argumentaciones de la sentencia y lo que resuelve finalmente la sentencia, porque con el ánimo, creemos nosotros, de salvaguardar, digamos, insisto, la constitucionalidad del artículo 2 del Decreto Supremo 1/2022, lo que se ha hecho es hacer una interpretación, ¿no? Pero claro, si nosotros leemos este enunciado creado por la Tercera Sala Constitucional de Lima, básicamente está vaciando de contenido la posibilidad de prohibir la tercerización por núcleo de negocio, porque la sujeta su aplicación a una utilización indiscriminada y fraudulenta. Y eso es exactamente lo que siempre hemos tenido entre nosotros. Siempre entre nosotros se ha prohibido la tercerización fraudulenta y las causales de fraude están ya en la legislación. Esa podría ser una manera de tomar a bien el sentido, esta interpretación hecha por la Tercera Sala Constitucional de Lima. Sin embargo, es importante algunos aspectos antes de darle pase a Gerardo. Nos hemos formulado estas preguntas nosotros mismos que esperamos puedan ser de su interés. ¿Qué aspectos de la sentencia deberían ser impugnados por los demandantes, ¿no? Porque claro, como ustedes han visto, la sentencia ha sido declarada fundada en parte. Es decir, hay algunos aspectos que deben ser apelados por los demandantes.
El principal aspecto, desde nuestro punto de vista, que debería ser impugnado, es aquel que considera, como lo hemos mencionado, de que no se violenta el principio de jerarquía normativa. Porque desde nuestro análisis, si la ley no contiene una prohibición para tercerizar en núcleo de negocio, no existe este concepto de núcleo de negocio, el reglamento no tiene la capacidad jurídica de hacerlo, porque simplemente el reglamento no puede ir más allá de la ley. Ese es un aspecto que, desde nuestro punto de vista, la sentencia ha errado en su análisis y, por tanto, deberá ser reformado por parte de la Corte Suprema. ¿Esta sentencia tiene efectos inmediatos para las empresas? Claro, porque ustedes se preguntarán, ¿eso significa que ya, básicamente, ya se vació de contenido al Decreto Supremo 1/2022, al declararse nulo el artículo 1 y reinterpretarse el artículo 2? La respuesta es no. No tiene efectos inmediatos porque para eso los demandantes, es decir, los gremios empresariales, SEDAPAL, una persona natural, o sea, como les dije, son 4 expedientes acumulados, tienen que interponer una medida cautelar. El nuevo Código Procesal Constitucional establece que si ya tengo una sentencia fundada en primera instancia, puedo solicitar una medida cautelar que deje sin efectos la norma impugnada. Entendemos que los gremios empresariales lo harán. Sin embargo, la idea de este webinar también era sugerirles esto, ¿no? Para que pueda tener efectos generales, ¿no? Esta medida cautelar sí tendría efectos generales para todos los empleadores. ¿Esta sentencia genera algún efecto jurídico en las inspecciones de trabajo? En el mismo sentido, ¿no? Quizás más adelante en los comentarios de Cristina podríamos ampliar, y también de Gerardo, en el que lo que sí tiene un efecto jurídico más importante son las medidas cautelares en Indecopi, ¿no? Porque, insisto, esta sentencia no tiene todavía efectos inmediatos, salvo que se planteen las medidas cautelares. ¿Qué sucede si la Corte Suprema ratifica la decisión de la Sala Constitucional de Lima? Significará que acaba la discusión, si se ratifica así como está, ya no existirá el artículo 1, al ser declarado nulo en la acción popular, y el artículo 2 será, continuará vigente entre nosotros, pero con esta nueva interpretación, con este adicionado que le ha dado, este texto adicional que le ha dado la tercera Sala Constitucional. Insisto, solo será constitucional la prohibición de núcleo de negocio siempre que se acredite que hay un uso indiscriminado y fraudulento de la figura de la tercerización, lo que realmente nos devuelve a lo que teníamos antes, ¿no? ¿Cuál es el futuro de las demandas de amparo? Seguramente muchos de ustedes han interpuesto demandas de amparo o piensan interponer demandas de amparo contra el Decreto Supremo 1/2022. Lo cierto es que las demandas de amparo continúan su trámite y continuarán su trámite aún si existe una sentencia con calidad de cosa juzgada por parte de la Corte Suprema, por una sencilla razón. Tendrá que analizarse en cada caso en concreto si efectivamente todos los derechos constitucionales que han sido utilizados como normas parámetro por parte de la acción popular son las mismas alegaciones que existen en los procesos de amparo. Es decir, no es necesariamente cierto que aunque se resuelva la acción popular, las demandas de amparo queden sin efecto y sin sentido alguno. Por el contrario, tenemos conocimiento que ya van varias empresas, hemos patrocinado algunas de esos casos, han obtenido resultados favorables en primera instancia y hasta en segunda instancia, lo que significa que ya tienen una sentencia de amparo que declara inaplicable para la empresa en particular al decreto, a todo el Decreto Supremo 1/2022. A todo el Decreto Supremo 1/2022. Eso significa que han obtenido un pronunciamiento muchísimo más favorable que el de la acción popular. Para ir avanzando y dar pase a Gerardo, ¿qué sucede con las normas conexas? Como ustedes saben, luego de la emisión del Decreto Supremo 1/2022 se modificó el reglamento de la Ley General de Inspección, donde se incorporaron algunas faltas graves, muy graves, incumplimientos por parte de los empleadores en relación a la tercerización, el núcleo de negocio. La sentencia no dice nada sobre estas normas conexas y nosotros sugerimos de que se haga un pedido de aclaración en estas demandas de acción popular,
porque el artículo 77 del nuevo Código Procesal Constitucional nos dice que si se declara la ilegalidad o inconstitucionalidad de algunas normas, también deberían caer aquellas normas conexas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos sancionando a los empleadores bajo un concepto que ya la Sala Constitucional ha dicho que es violatorio del principio de taxatividad y de legalidad, como es el concepto de núcleo de negocio, ese mismo concepto no puede ser utilizado en otra norma jurídica para ser utilizado como una norma de sanción contra los empleadores. Pero la sentencia no dice absolutamente nada de eso, por tanto, sugerimos que se haga un pedido de aclaración sobre el particular. ¿Qué acciones podrían tomar las empresas para la determinación autónoma del núcleo de negocio? Esto es importante. Si la sentencia dice que cada empresa es la que tiene que determinar cuándo estamos en un núcleo de negocio y no el Estado, cobra mayor importancia que cada empleador tome las acciones legales y administrativas necesarias para determinar cuándo está frente al núcleo del negocio, que es lo que nosotros siempre hemos sugerido. ¿Cuál es el impacto de la sentencia en los procedimientos de barreras burocráticas ante Indecopi? Eso nos lo va a responder Gerardo. ¿Cómo influye la sentencia en los procesos laborales en los que se reclama la desnaturalización de la tercerización? Eso es muy importante. Hoy en día, seguramente muchas empresas tienen demandas donde se están solicitando la desnaturalización de la tercerización bajo las reglas del Decreto Supremo 1/2022, es decir, pidiéndole al juez que declare la desnaturalización como consecuencia de la aplicación del Decreto Supremo 1/2022. Teniendo en cuenta que ese Decreto Supremo está siendo cuestionado tanto en demandas de amparo, pero sobre todo a nivel de acción popular, lo que debería suceder es que en estos procesos judiciales se solicite la suspensión del proceso. La suspensión del proceso porque evidentemente no tiene ningún sentido avanzar un proceso laboral donde se está solicitando la aplicación de una norma cuya legalidad y constitucionalidad se viene cuestionando y que ha sido amparada en gran medida, ¿no? La siguiente pregunta que también nos va a responder Gerardo es, ¿se pueden todavía iniciar denuncias de barreras burocráticas ante Indecopi o ya no? Finalmente, ¿cabe la posibilidad que en los procesos de amparo existan pronunciamientos diferentes a la acción popular? Sí, como les he mencionado, aún existiendo un pronunciamiento en última y definitiva instancia en la acción popular, las demandas de amparo pueden seguir su trámite porque se debe analizar en cada caso en concreto si es que hay una violación de derechos constitucionales diferentes o, aún siendo los mismos derechos constitucionales, puede haber en el caso en concreto una violación determinada. Eso es lo que yo quería comentarles hoy y doy pase a Gerardo. Muchas gracias, Dante. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, gracias. A ver, algunos comentarios ya desde la parte de procedimientos administrativos y barreras burocráticas de este caso. Porque, a ver, ubiquémonos un ratito en nuestro escenario, que es algo complejo. Tenemos, por un lado, denuncias de barreras burocráticas de empresas. El procedimiento de eliminación de barreras burocráticas se analiza y resuelve en el Indecopi en dos instancias administrativas, la Comisión de Eliminación de Barreras y la Sala de Eliminación de Barreras. Varias empresas también han iniciado sus procesos de amparo y están estos procesos de acción popular que han sido acumulados y en el cual se ha emitido la sentencia sobre la cual estamos comentando. ¿Ya? Y esos son nuestros escenarios, tres grandes vías. La vía de barreras burocráticas tuvo las noticias más impactantes de este caso porque la comisión de primera instancia emitió medidas cautelares que protegían a las denunciantes respecto de los efectos del Decreto Supremo 1/2022 TER. A grandes rasgos, las denuncias de barreras burocráticas tenían una estructura así. Yo, empresa X,
le pido al Indecopi que declare que estas barreras, estas exigencias del decreto no se me apliquen a mí. Razones. Primera razón. El Ministerio de Trabajo incumplió con el procedimiento regulado para emitir un decreto supremo. No se publicó un proyecto conforme lo señala otra norma. Es un defecto formal en el procedimiento de emisión de la norma, situación que está claramente establecida en las regulaciones de barreras burocráticas. Segundo, este decreto supremo, al crear esta definición no tan definida de núcleo de negocio, viola la ley que dice reglamentar. Dos grandes temas. Hay otros también, por ejemplo, el de las empresas relacionadas con la minería, porque hay una norma con rango de ley especial para la minería que permite la tercerización. Hay otros escenarios en los cuales las empresas que tienen contratos con asociación pública-privada pueden alegar también que este decreto viola la ley de asociaciones público-privadas, que también permite tercerizar. Pero los dos primeros argumentos son los centrales. En este escenario, ¿ya?, ¿qué hemos visto de esta sentencia de acción popular que afecten los temas de barreras burocráticas? ¿Ya? Uno, ya nos ha comentado Dante que esta sentencia de acción popular no tiene efectos ahorita. No, todavía no tiene efectos. Falta la segunda instancia o en la eventualidad de que los demandantes pidan una medida cautelar en el proceso judicial de acción popular. Eso todavía no ha ocurrido. La situación en barreras burocráticas es la siguiente actualmente. La comisión otorgó muchas medidas cautelares a los denunciantes que los protegen de la aplicación del decreto supremo. En un caso en segunda instancia, la sala no solamente confirmó una medida cautelar otorgada por la comisión a favor de COSAPI Minería, sino que extendió incluso sus efectos. No solamente está protegida respecto de la aplicación del decreto supremo, de las barreras denunciadas, sino también se le instruye a SUNAFIL para que no pueda realizar inspecciones. Y además la sala de Indecopi señala que esta protección que daba en el caso COSAPI Minería se hace extensiva a cualquier agente. A cualquier agente. ¿Ya? Con lo cual ha dado una especie de medida cautelar, nosotros le llamamos sábana, medida cautelar sábana, cubre todo, cubre a todos los agentes. Ese escenario actual en barreras burocráticas no se cambia en relación con la sentencia de acción popular en primera instancia que estamos viendo. Eso se mantiene. Nuestra percepción es que va a seguir siendo así, que esta circunstancia de la protección actual de las medidas cautelares de Indecopi van a permanecer hasta por lo menos que se pronuncie la Corte Suprema en el proceso judicial de acción popular. Tema particular. Hemos visto en la exposición de Dante que el Poder Judicial en la acción popular no ha señalado que no va a analizar la alegación de defecto formal del decreto supremo. Dice, la sentencia dice, yo no, en la acción popular no veo esto, porque ese régimen está en otro decreto supremo y yo en acción popular solo veo las violaciones a las leyes, a la Constitución. Por lo tanto, imaginemos un caso en el cual la sentencia de la Corte Suprema confirme lo establecido en esta sentencia de acción popular. El Poder Judicial no se habrá pronunciado sobre el tema de desarrollo formal del decreto supremo. En teoría, lo que podría ocurrir es que Indecopi reabra los procedimientos de barreras y defina esa situación. Porque el Poder Judicial ha dicho que en acción popular eso no se ve, no habría pronunciamiento judicial sobre ese tema. La sentencia dice eso se verá en las vías correspondientes, que puede ser la de barreras burocráticas. Y tenemos ahí una materia
en la cual el Indecopi sí se podría pronunciar independientemente del resultado de fondo de la acción popular en el Poder Judicial, ¿no? O sea, es una situación bien particular, podría producirse. El tema preocupante, sí, como ya mencionó Dante, es que la sentencia plantea que no hay este incumplimiento del decreto supremo respecto de la ley de tercerización, cosa que consideramos incorrecta, porque sí, en efecto, sí, el decreto supremo viola los términos de la ley de tercerización. Ese punto es el segundo gran argumento en las denuncias de barreras burocráticas. Si la Corte Suprema confirma en esa parte lo que ha dicho, lo que ha señalado en esta sentencia de acción popular, el Indecopi sí está obligado a respetar ese criterio. En general, no solamente para barreras burocráticas, sino para las administraciones públicas, una materia definida judicialmente tiene que ser respetada en el procedimiento administrativo. Ese es un tema preocupante que estimamos las demandantes de acción popular van a incluir en sus apelaciones. Recordemos que la razón principal por la cual la Comisión de Eliminación de Barreras otorgó las medidas cautelares y las decisiones de fondo a favor de los denunciantes, la primera razón es el incumplimiento del procedimiento formal para emitir el decreto supremo. Y las cautelares se basaron en eso, ¿no? El otorgamiento de las medidas cautelares no fue sobre el tema de si se viola o no la ley de tercerización, sino sobre si se cumplió o no el procedimiento para emitir un decreto supremo. Entonces, ese fundamento, ese argumento no está siendo tocado en la sentencia de acción popular que estamos comentando. Hoy día, de acuerdo a la sala de Indecopi, dado la existencia de la acción popular, ha suspendido el procedimiento de COSAPI Minería y es altamente probable que en las otras apelaciones que vayan llegando a la sala de eliminación de barreras ocurra lo mismo. La sala dice, en esta acción popular hay temas que se traslapan con las denuncias de barreras burocráticas, así que lo voy a suspender hasta que termine el proceso judicial de acción popular. ¿Qué está ocurriendo procedimentalmente en los procedimientos de barreras? Todavía es muy corto el tiempo entre la emisión de esta acción popular, pero ¿qué es lo que vemos? Si, por ejemplo, la sala de eliminación de barreras de Indecopi, en las apelaciones del Ministerio y SUNAFIL respecto de las decisiones de la comisión, no es que haya dicho no tramito nada y suspendo. Lo que está haciendo es decirle a las empresas, respondan las apelaciones. Según la norma de barreras burocráticas, otorga 15 días para que las empresas respondan las apelaciones del Ministerio y SUNAFIL. Lo que asumimos es que siguiendo el criterio del caso COSAPI Minería, luego de que reciba eso, la sala de eliminación de barreras va a suspender también los procedimientos a la espera de lo que ocurra con el proceso judicial de acción popular, pero las medidas cautelares no van a ser dejadas sin efecto. Entonces, lo que prevemos, lo que estimamos es que las medidas cautelares de Indecopi, tanto las individuales de las empresas como la medida cautelar sábana del caso COSAPI Minería van a permanecer y por lo tanto, independientemente de que la sentencia de acción popular no tenga efectos aún, si las empresas están protegidas en este escenario por las decisiones de Indecopi, que son decisiones cautelares, siempre provisionales, sujetas a lo que se resuelva en el procedimiento de fondo. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra en relación con nuevas denuncias de barreras burocráticas?
hoy día una empresa podría iniciar una nueva denuncia? Sí, sí. Pensamos que la comisión la va a admitir. De hecho, al menos hasta antes de esta sentencia de acción popular, la comisión admitía las nuevas denuncias y la comisión, a diferencia de la sala de Indecopi, tiene un criterio distinto sobre la suspensión del procedimiento. En su momento, cuando la comisión evaluaba las denuncias y ya se sabía de estas acciones populares y el ministerio ya le había informado a la comisión de las acciones sobre las acciones populares, la comisión hizo una evaluación y dijo no corresponde suspender el procedimiento y emitía decisiones de fondo dándole la razón a las empresas. La sala tiene un criterio distinto. La sala dice que por la existencia de la acción popular y las materias ahí en discusión, la sala sí piensa que debe suspender, y eso hizo en el caso COSAPI Minería. Entonces, si yo soy una empresa que presento hoy día una denuncia de barreras burocráticas, nuestra perspectiva es que va a ser admitida y es incluso probable que la comisión le dé trámite y siga el procedimiento correspondiente. Lo que sí va a ocurrir es que la comisión no le va a otorgar una medida cautelar individual a esa empresa. Desde la emisión de la medida cautelar sábana del caso COSAPI Minería, la comisión ya no otorga medidas cautelares individuales porque lo que señala es que no hay necesidad de hacerlo, dado que ya existe esta medida cautelar sábana del caso COSAPI Minería. Lo cual a nosotros no nos parece una decisión adecuada, porque eso hace depender la situación de las otras empresas de lo que ocurra procedimentalmente también en el caso COSAPI Minería. A veces lo que comentamos es, ¿qué pasa si COSAPI Minería decide, por razón propia, desistirse de su procedimiento, de su denuncia de barreras? Cae todo y cae su cautelar. Con lo cual deja sin protección cautelar a las otras empresas que no tienen ya una medida cautelar individual emitida por la comisión de Indecopi. Pero, en fin, esa es la circunstancia. Nosotros lo que estamos viendo en Indecopi es que, si bien se va a admitir la nueva denuncia, es muy probable que la comisión no otorgue una medida cautelar individual debido a la existencia de esta medida cautelar sábana del caso de COSAPI Minería otorgada por la Sala de Eliminación de Barreras. Entonces, a ver, gran resumen. Hoy día las empresas sí están protegidas, tienen un tipo de protección derivada de las medidas cautelares de Indecopi. En el proceso judicial de acción popular, todavía esa sentencia no tiene efectos. ¿Ya? Independientemente vienen los amparos que cada empresa pudo haber optado por iniciar. Hay amparos en los cuales, como ya comentaba Dante, se han obtenido sentencias a favor de las empresas, no solamente en primera instancia, sino en segunda instancia, ya terminó el proceso. Por lo tanto, esa empresa individual ya está absolutamente protegida con una decisión de cosa juzgada respecto de la aplicación del Decreto Supremo 1/2022-TR. ¿No? Esos eran los aspectos que yo quería comentarles desde la perspectiva de barreras burocráticas y procedimientos administrativos. Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias, Dante. Hay una pregunta, pero creo que ya Gerardo la contestó en el transcurso de su exposición. No sé si tienen algún comentario adicional, Dante, Gerardo, sobre la exposición. ¿Dante? Dante. No, Cristina, sí, bueno, simplemente comentar de que, como bien mencionaba Gerardo, es importante mantener las tres vías de defensa abiertas, ¿no? O sea, fue decisión de los gremios empresariales iniciar estas acciones populares que han recibido un pronunciamiento parcialmente favorable. Se ha reinterpretado el artículo 2, pero eso no enerva de ninguna manera, como lo conversábamos ayer, la posibilidad de que en la vía de amparo
se obtengan resultados favorables, que además, en última y definitiva instancia, lo va a conocer el Tribunal Constitucional. Y eso no es poca cosa, porque finalmente el máximo intérprete de la Constitución es el TC. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Un punto que lamentablemente no lo he visto en la sentencia. La ley de tercerización fue sometida a control constitucional, fue sometida a un proceso de inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional dijo que la ley de tercerización era constitucional. Y uno de los argumentos que se utilizaban era que justamente precarizaba el empleo, de que se podía tercerizar cualquier cosa, y el TC dijo de que eso formaba parte de la libertad de empresa. Entonces, no es poca cosa que los procesos de amparo continúen y en algunos casos sean conocidos en última y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional, ¿no? Así que, bueno, yo diría a las empresas que mantengan esta defensa porque, insisto, como también lo ha dicho Gerardo, no necesariamente todo lo que se ha discutido en la acción popular es lo que se discute en Indecopi y es lo que se discute en los amparos, ¿no? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Exacto, o sea, no hay que, digamos, fiarnos en el resultado de estas acciones populares que se han promovido, sino, diríamos, actuar individualmente cada empresa en defensa de sus derechos e iniciar las acciones administrativas, en el caso de la denuncia por barreras burocráticas, y las acciones de amparo también contra estas normas, ¿no? Que están teniendo resultados mucho más favorables que la propia acción popular. Por dar un Gerardo. ejemplo, Cristinita, antes de darle pase Sí. a Gerardo, como muy bien lo mencionaba Gerardo, que lo conversábamos ayer. Por ejemplo, en la acción popular no se ha mencionado en ninguna parte de la sentencia la ley, el artículo correspondiente a la Ley General de Minería, que sí permite expresamente la tercerización. O sea, por ejemplo, eso no ha sido objeto de control en la demanda de acción popular. Y eso sí es objeto de análisis en las demandas de amparo. Y eso sí ha sido también materia de objeto de pronunciamiento por parte de Indecopi. Y eso no se dice nada en la demanda de acción popular, porque no ha sido materia de, digamos, esa no ha sido una norma parámetro en las demandas de acción popular. O sea, en las demandas de acción popular no se ha dicho, oye, el reglamento viola este artículo de la Ley General de Minería. No está. Y por tanto, la sala no se pronunció sobre eso. Eso es simplemente para tener un ejemplo de que efectivamente no necesariamente todo lo que se ha cuestionado y se ha puesto a conocimiento de el Poder Judicial en estas acciones populares es necesariamente lo mismo que se está discutiendo en las demandas de amparo y a nivel administrativo. En algo favorable de estos casos, más allá del decreto supremo en específico, es que ha permitido hacer una publicidad y difusión del mecanismo de eliminación de barreras burocráticas. Nosotros litigamos este mecanismo de hace muchísimo tiempo, pero lo que ha ocurrido con este caso es que casi cualquier empresa era afectada o puede ser afectada por este decreto supremo, y cuando nosotros al inicio, cuando se emitió el decreto supremo, mencionábamos a muchos clientes, esta es una vía que podemos utilizar, varios de ellos nos decían que ni siquiera sabían que existía. Afortunadamente nosotros vemos varias decenas de estos casos de este decreto supremo, incluso en el litigio administrativo en Indecopi, y nos fue bien. Obtuvimos las medidas cautelares de protección en plazos relativamente cortos, ¿no? Para lo que son procedimientos administrativos, la comisión correctamente se atrevió además a otorgar las medidas cautelares, basadas en este argumento formal que es muy claro, simplemente existió o no proyecto de decreto supremo, no existió, entonces se incumplió el procedimiento de emisión del decreto supremo. Ya, es uno de los puntos favorables visto en macro, es que mucha mayor cantidad de empresas ya sabe que existe el procedimiento de eliminación de barreras. Ayer, el Congreso en primera votación ha aprobado una modificación a la ley de barreras burocráticas. Hoy día estaremos emitiendo una alerta legislativa sobre ese tema. Por favor, acá nuestros asistentes que estén atentos. Todavía falta la segunda votación, pero va a haber algunos cambios en general favorables para fortalecer el esquema de barreras
de eliminación de barreras burocráticas, sean ilegales o sean irrazonables. Uno de los temas también que justo menciona Dante es que en la sentencia de acción popular no se analiza directamente lo señalado en la Ley General de Minería. Me parece que no ha sido una de las materias directamente alegadas en las demandas, aunque sí hay un considerando en que lo menciona. ¿No? Hay un considerando del cual uno puede extraer que en efecto habría un incumplimiento de la Ley General de Minería, pero no está dentro de la estructura de análisis de qué viola y qué no viola. Es un considerando en el cual sí se menciona. El tema ya en general de este caso sí nos lleva a una futura discusión en relación con cómo se pueden traslapar estas vías de barreras burocráticas, acciones de amparo, acción popular, porque si no fue una noticia agradable que la sala de Indecopi suspendiera el procedimiento. Lo que uno esperaba ahí era una decisión de fondo de Indecopi. ¿Ya? A lo que debería promoverse una discusión en el sentido de que el Indecopi emita decisión. Lo que puede ocurrir ya después es que en función de una decisión judicial posterior, la decisión de Indecopi se revise también a nivel judicial. Pero el que suspenda su pronunciamiento puede no ser un mecanismo adecuado en un sistema de eliminación de barreras burocráticas. Esta sentencia de acción popular, considerando procesos judiciales, no ha demorado tanto como suelen demorar. Pero imaginemos un proceso judicial que demore 5 años. Entonces, que Indecopi decida suspender su procedimiento de eliminación de barreras, que dura 1 año, implica que la empresa podría, o el denunciante, las empresas o los particulares, en cualquier otro caso de eliminación de barreras burocráticas, es esperar muchísimos años para que luego de un proceso judicial recién Indecopi retome el procedimiento administrativo y elimine una barrera, cuando probablemente ya esté fuera yo del mercado o ya tenga unos prejuicios irreparables. Es una discusión a futuro que debemos tener. Y en este caso eso no ha sido tan grave porque teníamos las medidas cautelares, pero en otros casos podría ser que no se otorguen las medidas cautelares, se suspenda y tendrán que esperar 5 años para que se resuelva. ¿Eso podría ser así o no? En efecto, incluso desde una perspectiva de actuación temeraria o maliciosa, las mismas entidades administrativas denunciadas podrían decirle a un agente común que presente acciones populares solamente para que se suspendan los procedimientos en Indecopi. Y eso es una situación que no debería ocurrir y que deberían haber mecanismos que impidan esa conducta. De acuerdo. Interesante, súper interesante. Dante, no sé si tienes algún comentario más, ¿no? Sí, bueno, algo que también mencionó Gerardo que es interesante es que, por ejemplo, la sentencia tampoco analiza el tema de los contratos ley, ¿no? Que es algo que sí se ha, digamos, puesto como una vulneración en diversos amparos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tampoco ha sido objeto de pronunciamiento expreso, digamos, en la sentencia de acción popular, ¿no? Entonces, es importante hacer esa diferenciación entre los alcances de la sentencia de acción popular y lo que se está discutiendo a nivel particular de cada empresa en cada demanda de amparo que no necesariamente coincide con los términos de lo que se ha puesto en discusión en el proceso de acción popular, ¿no? Pero finalmente veremos qué decide la Corte Suprema, porque recordemos que hubo hace muchos años un proceso de acción popular donde la Corte Suprema dijo que se podían tercerizar actividades principales. Y lo dijo expresamente en la sentencia. Entonces, si ese es el criterio de la Corte Suprema, si la lectura de la Corte Suprema fue hace algunos años que se pueden tercerizar actividades principales, el argumento de que lo que se está reglamentando es restringir la tercerización,
Claro, o sea, ahí sí ya no habría justificación para decir que lo que hace el reglamento es precisar a la ley, porque ya la Corte Suprema ya dijo que su lectura de la ley es que sí se pueden tercerizar actividades principales, ¿no? Y eso también lo dijo el Tribunal Constitucional, así que esperamos a ver qué sucede en segunda instancia en la Corte Suprema. ¿Esto cuánto más o menos tendría que demorar, Dante? ¿En cuánto tiempo tendríamos un pronunciamiento sobre estas acciones populares? Mira, no debería demorar demasiado. Yo creo que en 3 o 4 meses ya deberíamos tener un pronunciamiento de segunda instancia, ¿no? No creo que demore demasiado porque el proceso en primera instancia, como bien comentó Gerardo, demoró no tanto como suele ser, pero pudo demorar menos, pero no lo hizo porque eran varios procesos acumulados. Entonces, en ese trámite de la acumulación de los procesos sí hubo ahí una demora, pero ya están todos acumulados, digamos, y sube un solo expediente con todos los expedientes acumulados. Entonces, yo no, digamos, diría que no debería demorar más de 6 meses, exagerando, ¿no? Perfecto. Entonces, en este año ya tenemos la resolución. ¿Todavía tengo tiempo o ya no? Claro que sí. Ya, acaba de llegar una pregunta. Dice si la protección de los contratos ley abarcan también a las normas laborales, no solo abarcan normas tributarias y económicas. A ver, contratos ley pueden abarcar diversas estructuras. ¿Ya? Los más conocidos también son los contratos de estabilidad tributaria y laboral, pero hay otros contratos que son contratos ley como contratos de concesión de asociaciones público-privadas, que sí son contratos ley y que sí tienen varios derechos incorporados que no solamente se refieren a disposiciones tributarias. Por ejemplo, muchos, no todos, contratos de concesión de infraestructura de uso público, de servicios públicos, que son contratos ley, por normas especiales, por leyes especiales, son considerados contratos ley, sí tienen el derecho de los concesionarios de tercerizar sus actividades. Si yo soy titular de uno de esos contratos, puedo ejercer esa protección especial a través de un amparo, cosa que han hecho varias empresas. ¿Ya? También puedo señalar que en barreras burocráticas, que la norma de APPs, ya no mi contrato, la norma de APPs me permite tercerizar. ¿Ya? Entonces, eso va para un argumento en barreras burocráticas, pero yo denunciante empresa tengo que ser una en dicha actividad, no es cualquier empresa. Habría que analizar cada caso en específico. Así es. Estamos hablando pues de empresas para todos, ¿no? Estamos hablando de empresas concesionarias que no son pocas, pero no es la generalidad de las empresas en el mercado, en los mercados. De acuerdo. Perfecto. Entonces, creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu participación. Muchísimas gracias, Dante, también por tu participación. Creo que la información ha sido súper útil, súper didáctica. Ya saben que en caso deseen hacer alguna pregunta adicional con relación a este tema o con relación a cualquier otro tema laboral o administrativo, nos pueden escribir a nuestros correos que están en la página web del estudio o también al correo eventos@prcp.com.pe. Y les recuerdo que tanto el audio como el video va a estar disponible en el blog del estudio en el transcurso del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego.